Buenos días, profe. Bien, entonces ya estamos grabando la clase. Muy buenos días para todos. Voy a tomar lista. Juan David García está con Joel. Muy bien. Juan David, ya lo registro. Esta es la tercera clase de filosofía. Hoy vamos a trabajar sobre el taller 10, que es un tema muy interesante porque es la ilustración sobre el pensamiento de Immanuel Kant. Entonces ya voy a quitar la música y los amantes de la música es recomendada para espacios de estudio, volumen, para concentrarse. Entonces muy bien. Mientras tanto, cada uno puede irme diciendo es la ilustración, o para ustedes, ¿qué es la ilustración? Me demoro un poquito porque tuve que cerrar todo, apagar el computador, porque estuvo bien las 3 clases anteriores y para abrir la de ustedes ya no me permitió abrir el salón. Por eso me demoré un poquito, les pido mil disculpas. ¿Qué es la ilustración? ¿Los escucho? Juan Diego, para usted, ¿qué es la ilustración? Sí. Tengo me deja la presentación. Juan Diego, ¿qué? La ilustración. Se conoce como ilustración al movimiento del siglo XVIII que tuvo como principal propuesta el perfeccionamiento de la ideología del liberalismo surgida o iniciada en Inglaterra por John Locke en las postrimerías del siglo XVII. Antes de conocer los preceptos de ese liberalismo perfeccionado o ilustrado, Espérenme, me devuelvo. Quisiera saber, por favor, cada uno me confirma si están oyendo, si el internet les sirve, porque quiero hacer una clase participativa. Por favor, cada uno me confirma. Pero se escucha entrecortado. Los demás, por favor. Profe, se ve bien y se escucha bien. Los escucho a todos, por favor. Sí, profe, se ve ahí la imagen, ¿no? Ya, no, es que paré el video porque no quiero que pasara ahí en vano. Está Juan Diego, está María Fernanda, fue el que acabó de hablar, Alpeiro. Sí, profe. Entonces voy a tomar Lo que nota comenzó el de los video que... no se veía la imagen. Por favor, uno por uno. Voy con Luisa, el que vaya confirmando lo voy registrando en la asistencia. Voy en Luisa. Ahora sí se ve, profesora, es que antes a lo que comenzó el video no se veía la imagen. Sí,
Lo demás, quiero escuchar a cada uno. Y profe, sí se escucha y sí se ve bien. Gracias. Siguiente. Se escucha y se ve bien. Carol, siguiente. Pues sí se escucha y sí se ve bien. Margaret, sí señora. Siguiente. Sí se escucha bien y se ve bien. Apaguen la musiquita que tienen por allá para poder estar en clase. ¿Listo? Siguiente. Nicole, no la escuché, ya me dijo, ya me reportó. Sarey, Nicole. Sarey, Se escucha Nicole. entrecortado y se ve bien. Karen. Profe, se ve bien y se escucha bien. Bien. Juan Diego, ¿cómo estamos? Mauro. Mauro. Bueno. Ya tomé lista, Se conoce entonces como vamos a ilustración al escuchar movimiento ideológico que se llevó. qué es la ilustración. Vamos a ver el video sobre la ilustración. Hoy trabajamos sobre el video de la ilustración. Y en la otra clase, que sería el lunes, vamos a trabajar la biografía de Manuel Kant. Igual ustedes deben leer el libro, ver los videos, desarrollar todo el proceso. Óiganme bien, chicos. El trabajo con los videos lo califico como nota para el ser y el trabajo de las preguntas lo califico como nota para el hacer y la evaluación pues es la del saber. Entonces sí, para que observen, porque tengo estudiantes que desarrollan solo las preguntas y me envían las preguntas. No sé si es que algún compañero les envía las preguntas y no le cuenta que hay que mirar los videos y hacer el trabajo con los videos. Listo, para que sean como muy cuidadosos, porque luego me andan preguntando, profe, ¿yo por qué tengo una nota en ceros? Es porque muy probablemente no han enviado el trabajo completo. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a trabajar solo el video y va a dejar claro qué es la ilustración. Comenzamos ya. La ilustración. Se conoce como ilustración al movimiento ideológico que se llevó a cabo en Francia durante el siglo XVIII, que tuvo como principal propuesta el perfeccionamiento de la ideología del liberalismo, surgida o iniciada en Inglaterra por John Locke en las postrimerías del siglo XVII. Antes de conocer los preceptos de ese liberalismo perfeccionado o ilustrado, debemos identificar el contexto histórico en el que se desarrolló ese cúmulo de ideas. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de las condiciones políticas, económicas y sociales de Francia en el siglo XVIII. En la política, como forma de gobierno existía una monarquía absoluta, en donde se daba la concentración total del poder por parte del rey Luis XVI, situación que ya no era funcional en esos momentos por la amplia oposición del grupo social de la burguesía, que pedía mayor participación en las altas esferas del poder. En la economía, hubo un deterioro derivado de una mala administración de parte del rey y su corte, gastos excesivos y una nula apertura a la inversión privada, por lo que cada día se iban disminuyendo las posibilidades de crecimiento de la industria y el comercio. Y se dependía más de una economía agrícola que ocasionaba ciclos de crisis por la pérdida de cosechas ante los embates climáticos como sequías e inundaciones o las plagas. La sociedad se encontraba muy dividida en estamentos, grupos sociales a los que se pertenece por herencia o por origen, que eran nobleza, clero y estado llano, en donde aquellas personas que integraban los primeros niveles gozaban de privilegios y eran los únicos con acceso a los puestos políticos. Por lo tanto, el tercer estamento o estado llano eran aquellos que no tenían derechos políticos, pagaban impuestos y nunca se les privilegiaba. A pesar de la problemática que vivía Francia en esos momentos, las manifestaciones de su cultura, debido a su amplia relación unos siglos atrás con el Renacimiento italiano, habían ocasionado contar con una academia brillante y productiva. Academia es el conjunto de instituciones educativas, científicas y artísticas que la mayoría de las sociedades instituye para analizar, estudiar
y producir ideas y acciones que tienden a mejorar a la sociedad. Y en este caso, la Academia Francesa, en los momentos de crisis que vivía su país, dio resultados. Los académicos lograron analizar y comprender los principales problemas que aquejaban a la nación y, con base en los conocimientos sobre el liberalismo inglés, establecieron una serie de propuestas para ser aplicadas en la política, economía y sociedad francesa, con el fin de salir de la pobreza y atraso en los que se veía involucrada su nación. Así pues, a continuación se tratará a grandes rasgos de establecer las principales propuestas para ser aplicadas en la política, economía y sociedad francesa, con el fin de salir de la pobreza y atraso en los que se veía involucrada su nación. Así pues, a continuación se tratará a grandes rasgos de establecer las principales propuestas de la Ilustración francesa, que, como ya se dijo anteriormente, se basan en la ideología del liberalismo, pero con aportaciones nuevas realizadas por la Academia de Francia. En la política, uno de los principales intelectuales fue Charles Secunda de Montesquieu, quien propuso en su obra El espíritu de las leyes la división de los poderes públicos en ejecutivo, legislativo y judicial para buscar un equilibrio en el mandato gubernamental y disminuir la posibilidad de abuso de autoridad en la que había caído el absolutismo. También en la política, François-Marie Arouet Voltaire, que en algunas de sus obras como Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, promovió el uso del sufragio o voto para elegir a los representantes de los poderes y fue un fiel creyente de la ley, por lo que abogó siempre por la igualdad y la justicia entre todos los ciudadanos. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, plantea que las sociedades establecen un contrato tácito entre gobernantes y gobernados. Los dos se comprometen, uno, a gobernar para lograr el bien común y los otros a seguir el mandato de la ley. Si estos últimos no cumplen, el gobierno usará la fuerza pública para obligarlos. Pero si el gobernante no desempeña eficientemente sus funciones, los gobernados tendrán todo el derecho a sustituirle. En la economía, la propuesta de los ilustrados fue darle continuidad y llevar a la práctica las aportaciones del economista escocés Adam Smith, quien sostenía que la libertad de inversión de la iniciativa privada era lo que tenía que ocasionar la reactivación económica de cualquier país. En la sociedad, todos los académicos estaban de acuerdo en que se debía combatir el fanatismo religioso. Consideraban la ignorancia como un mal de las naciones y pedían que los hombres hicieran uso de su inteligencia y razonamiento en todo momento. Tenía que ocasionar la reactivación económica de cualquier país. En la sociedad, todos los académicos estaban de acuerdo en que se debía combatir el fanatismo religioso. Consideraban la ignorancia como un mal de las naciones y pedían que los hombres hicieran uso de su inteligencia y razonamiento en todo momento de sus vidas. Promovieron la tolerancia de culto, el establecimiento de una cultura laica, que se debía combatir el fanatismo religioso. Consideraban la ignorancia como un mal de las naciones y pedían que los hombres hicieran uso de su inteligencia y razonamiento en todo momento de sus vidas. Promovieron la tolerancia de culto, el establecimiento de una cultura laica, el desarrollo de la educación y la desaparición de las sociedades estamentales. Bien, ya tenemos entonces las características más, los antecedentes primero y las características más importantes de la ilustración y sobre eso vamos a hablar y a tomar nota. Espérenme, dejo de compartir, abrimos a quienes les sea posible abrir cámaras porque tienen suficientes datos o un buen internet, pues por favor lo hacen. Y vamos a trabajar sobre entonces lo que es la ilustración. Ahora sí, ¿qué es la ilustración? María Fernanda, después de haber escuchado el video, ¿qué es la ilustración? Profe, la ilustración, que fue un movimiento que hicieron algunas personas. Sí, Fue un movimiento ideológico que se llevó a cabo en Francia en el siglo XVIII y tuvo una principal propuesta
que fue el perfeccionamiento de la ideología. A ver, Joer Ferney, ¿qué nota tomó? Ojo que ser crítico es ser capaz de tomar, de leer, de hacer una lectura. En este caso, hacemos una lectura del video, porque ver el video también es leer. Active su micrófono, Joer. ¿Qué idea sobre la ilustración se le quedó del video? Joer, si no puede usar el micrófono, entonces por favor en el chat. Bien. En vista de que, por favor, deben abrir las cámaras y participar. El video nos dice, en primer lugar, que la ilustración es una propuesta filosófica, una corriente filosófica que ocurre o inicia en Francia. Primer dato que se lo deben aprender. Ilustración inicia en Francia. Segundo dato, siglo XVIII, ¿cierto? Tercer dato, que la ilustración lo que intenta o busca es el perfeccionamiento de la ideología del liberalismo. También dice que bebe, abreva o inicia ese proceso en la propuesta de John Locke, que fue escrita, que fue pensada y que fue dejada en la historia a finales del siglo XVII, o sea que es como la conexión entre el pensamiento de John Locke de finales del siglo XVII para iniciar un nuevo proceso en el siglo XVIII. Están hablando del contexto histórico de la Ilustración. Y entonces el contexto histórico es en Francia, ya en un país que siempre ha estado a la vanguardia del desarrollo, de las innovaciones, de los cambios. Por algo será que se le llama a los franceses el francés y los pecados capitales, porque siempre están aspirando al mejorar. Y entonces el contexto histórico depende de la condición político-ideológica de Francia en el siglo XVIII. Entonces venimos de una monarquía absoluta. ¿Qué es una monarquía absoluta? Donde manda el rey, donde las decisiones las toma la monarquía, el rey, la burguesía después del rey. Y entonces los altos cargos los tienen, son ellos, las altas esferas del poder. Ellos son los que tienen participación. Pero también vemos que es una época en que la economía de Francia está con problemas, con dificultades. Por un lado, por el mal manejo de los recursos que hace el rey, o sea, no se mide, no sabe organizar los recursos. Por otro lado, la agricultura está en crisis debido al clima, debido a las inundaciones, por otro lado las sequías y por otro lado las plagas, o sea, no hay cómo controlar todas estas situaciones. Entonces, también hay otra situación, otra condición, y es que la sociedad está dividida en clases. En la parte alta tenemos a la nobleza, tenemos después al clero y tenemos al estado llano, donde la máxima posición la ocupa la nobleza, que son quienes tienen todos los privilegios, ellos son quienes ocupan los puestos políticos, mientras que al estado llano, a los que están abajo, a ellos no les es permitido ocupar
puestos de privilegios como los cargos políticos. A ellos son a quienes les toca pagar impuestos por cada cosa que tienen y hacen. A ellos ellos no tienen ningún privilegio y entonces empieza la inconformidad de ellos frente a la posición de la nobleza. Y entonces ya el Renacimiento, perdón, ya la época del Renacimiento había hecho la promoción de la necesidad de esos cambios, de esas mejoras, que la sociedad tenía que pensar en mejorar todo ese tipo de situaciones. Y fue cuando la academia es el grupo de pensadores que se dedican a revisar qué es lo que les sirve a la sociedad. Y entonces ellos empezaron a organizar las mejoras para Francia y proponen en lo económico, en lo político y en lo social. De manera que ellos buscan organizar la política, la economía y la sociedad francesa para buscar salir de la pobreza. Ese fue el fin de la Ilustración en Francia, sacar a Francia de la pobreza en todos los aspectos, en el político, en lo económico y en lo social. Y entonces nos dejan unas propuestas de la Ilustración francesa. En primero, en la política, entonces el más importante de los proponentes fue Montesquieu, quien en el espíritu de las leyes, él lo que propuso fue que se dividieran las ramas del poder y a él le debemos el que exista el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, de manera que la nación se pueda gobernar con esas tres ramas del poder y esté organizada. Segundo, estuvo Voltaire, que él propuso que el nombramiento de esas personas, de esos representantes, se hiciera mediante el voto, porque antes no se hacía. Y entonces es una persona que cree en la importancia de la ley. Y Rousseau, que es otro de los grandes ilustrados, Juan Jacobo Rousseau, él hizo el contrato social, escribió el contrato social, donde expone que hay un compromiso entre las personas, que son los que gobiernan y otros que son los gobernados. Y el gobernante se compromete a gobernar de manera justa, equitativa, responsable, respetuosa, y el gobernado pues se compromete a respetar la ley. Y que si el gobernante, esa es otra de las propuestas de Rousseau, que si el gobernante no cumple con lo que propuso, entonces el pueblo o los gobernados, que son el pueblo, en ese caso era la clase, el Estado, el llano, entonces tienen todo el derecho de sustituirlo por otro. Hoy día eso se llama la revocatoria del mandato. Si el mandatario no cumple, entonces el pueblo está en todo el deber de solicitar la revocatoria del mandato y sustituirlo por otro que sí pueda y quiera cumplir con lo que promete. En la economía tenemos como representante a Adam Smith y él propuso la inversión de las iniciativas privadas, o sea, él propuso que hubiese la empresa privada, él estaba a favor de que las empresas privadas fueran las que desarrollaran esos procesos de inversión para reactivar la economía. En la sociedad, entonces, estos pensadores propusieron combatir el fanatismo religioso, o sea, que dejara a la gente de estar solo rezando y más bien se pusieran a pensar cómo iban a salir de la pobreza, que utilizaran la razón. Y entonces, combatir el fanatismo religioso lo buscaron mediante la libertad de culto, que la gente tuviera la posibilidad de creer hacer el culto que quisiera, creer en el Dios que quisiera y que no fuera una religión impuesta por un gobierno. Y así surge lo que se llama la cultura laica. La cultura laica es que las personas pueden creer en la religión, tener la religión que quieran y creer en el Dios que les parece que es el mejor. ¿Por qué? Porque los ilustrados creen que la ignorancia es el mal
de las naciones, que la ignorancia es lo que lleva a la pobreza de los pueblos. Y nos invitan entonces, o invitan a la humanidad al uso de la razón para poder hacer lo que le conviene a la sociedad y salir de la pobreza en todas sus dimensiones. ¿Listo? Entonces ahora sí quiero escucharlos uno a uno y tomaré nota de sus intervenciones sobre qué es y para qué sirve la ilustración. Abren su cámara y los escucho. Del que participe de ese tomo nota. Y del que no, pues el que sabe y no expresa lo que sabe es como si no supiera nada, ¿no? Palabras de un filósofo. Comiencen, ya pueden comenzar. El que quiera, tome la palabra. Ah, se me olvidó decirles, estoy grabando la clase, ¿no? Los que no puedan utilizar el micrófono pueden hacerlo a través del chat. Profe, yo voy a hablar. Sí, la escuchamos. La Ilustración es una corriente filosófica del siglo XVIII que busca el perfeccionamiento de la idea del liberalismo. Era una monarquía absoluta, la economía de Francia estaba mal, la agricultura estaba en crisis y la sociedad estaba dividida en nobleza, clero y estado llano. La academia organizaba unas mejoras para Francia. Una de las propuestas era dividir las ramas del poder, el nombramiento mediante el voto, el compromiso entre el gobernante y los gobernados, que hubiese empresas privadas y combatir el fanatismo religioso. Muy bien, Carol Durán. Siguiente. Nuestra clase termina a las 10:20. Tienen 3 minutos para participar. Profe, yo voy a hablar. Sí. El movimiento iluminista exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión. Valoraban la razón por encima de todo, pensaba que era el instrumento más importante para lograr alcanzar el conocimiento. Ellos rechazaban la herencia que dejó la Edad Media. Por eso pasaron a llamar este periodo la Edad de la- de las tinieblas. Los pensadores inventaron la idea de que nada bueno había ocurrido en esa época. Bien, María Fernanda. Siguiente. Yo, profe Albeiro. Sí, Albeiro, lo escuchamos. Entonces la Ilustración era un movimiento filosófico e ideológico del siglo XVIII, que pues el fin de ellos era mejorar el mundo, combatiendo la ignorancia y todo eso, ¿no? Y también esto como
combatiendo ¿cómo se llama? La mala política, pues. Sí, para ellos era importante combatir la monarquía absoluta. Para ellos lo que querían era participación. Continúe. Otro, todavía hay espacio para uno. Nicole, creo que tiene problemas con su micrófono. Dice que estaba dividida en testamentos, nobleza. Bueno, en tres estamentos o clases sociales. La nobleza, el clero y el estado llano. Gozaban de privilegio y eran únicos con acceso a puestos políticos. Eso era la nobleza. ¿Listo, Nicole? Gracias por su participación, Nicole, a través del chat. Ya tomé en cuenta. Otro. Lo importante de la clase del día de hoy es que queden con la claridad en lo que fue el movimiento de la Ilustración. Fue un movimiento propuesto y desarrollado por los hombres ilustrados de la época, en una época de grandes revoluciones en todos los sentidos, en todas las dimensiones, política, económica, sociológica, religiosa, ¿sí? Y que eso sirvió también para traer grandes cambios no solo a Francia, sino al mundo entero. ¿Alguien más quiere participar para cerrar? Bien, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un feliz día. Jennifer dice, la Ilustración era una ideología por John Locke en Francia del siglo XVIII. A ver, John Locke es del siglo XVII. Lo que pasa es que los ilustrados tomaron las ideas de John Locke, ¿listo? En una época en que existía una monarquía absoluta y ya el pueblo estaba cansado de que no tenían participación y ellos querían tener acceso también a los cargos públicos, que mejoraran las condiciones en que vivían porque estaban sumidos en la pobreza. Muy bien, muchachos, entonces nos vemos el lunes en la hora habitual del lunes en clase. Yo abro el salón y ustedes están listos. Que tengan un feliz día. Saludamos al Pero, llegar y profe, nos despedimos al terminar. Profe, Buena tarde. Bueno, chao. buena tarde, profe. Chao, profe.